Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre la fe, para hablar sobre testimonios, noticias, música de nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Okay? Empezamos la semana con buen pie, alegres porque Cristo vive en nosotros. La semana pasada tuvimos grandes testimonios que nos ayudaron a fortalecer nuestra fe, a crecer, y realmente pues cada día me emociona poder compartir con todos ustedes acá, ¿ok? Como siempre hacemos, antes de empezar, por favor, coloquen en los comentarios, ¿ok? Si se está escuchando bien, si se está viendo bien y de qué país se están conectando, ¿ok? Importantísimo que coloquen de qué país se están conectando y si me están escuchando bien, ¿ok? Porque tenemos un invitado súper especial con un testimonio que nos va a ayudar a crecer y a fortalecer nuestra fe, ¿ok? Mientras van escribiendo del lugar que se están conectando, quiero invitarlos a todos a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, ¿ok? Esta escuela tienes sacerdotes, predicadores, apologistas internacionales que te van a ayudar a formarte en tu fe católica. Está aprobada por un obispo y puedes inscribirte en www.defiendetufe.com. Además, también puedes conseguir el libro de Martín Zavala, Respuestas Católicas Automáticas, donde pues vas a aprender sobre purgatorio, bautizo de bebés, Eucaristía y pues una cantidad de temas que te van a ayudar a formarte y a poder responder las dudas quizás de algún hermano protestante. También lo puedes conseguir en defiendetufe.com, ¿ok? Por acá nos están saludando Jennifer Andrea Guerrero desde Guatemala. Por acá Diego Sea nos saluda, buenas noches, saludos desde Ecuador, dice que se escucha muy bien. Recuerden siempre darle like y comentar y compartir, porque de esa forma me ayudan a que el algoritmo lo muestre a más personas, ¿ok? Rosa Espinel nos saluda desde Puerto Rico. Estela Becerra nos saluda también, dice Dios los bendiga. Por acá Jennifer también nos saluda. Y pues mientras se van conectando todas las personas, por favor, como digo, siempre deben ayudar a que este video y que cada uno de los testimonios llegue a más personas, es darle like y compartir. La noche de hoy, como ven, no estoy solo, tenemos acá a un hermano que pues ya tenemos tiempo conociéndonos en este camino de la evangelización, pues hemos compartido en páginas católicas, testimonios, videos, y pues realmente para mí es muy emocionante porque viene de la Isla del Encanto, ¿okay? La Isla del Encanto desde Puerto Rico, fue, bueno, o es veterano del ejército de los Estados Unidos, por allí pues estuvo en Irak, pues él nos va a contar un poco cómo pues estuvo sirviendo en el ejército y sobre todo cómo luego un veterano del ejército se convierte en un ministro extraordinario de la Eucaristía, sirve en distintas páginas católicas y grupos católicos, canal de YouTube, apologista. Realmente vamos a darle una bienvenida virtual, un aplauso virtual a nuestro hermano Adrián. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la acogida, mi hermano. Todo bien, gracias a Cristo. Yo diría que mejor de lo que nos merecemos. Claro que sí, yo creo que pues tenemos que estar felices porque pues Cristo nos ha cambiado, Cristo nos ha traído acá a su redil, a servirle, y pues hoy en día estamos acá dispuestos a contar qué es lo que ha hecho Dios, Jesús en tu vida, y que hoy en día pues tienes ese gozo en tus ojos y ese servicio que le haces al Señor. Yo siempre la primera pregunta que le hago, Adrián, a las personas, pues antes de conocer ya pues tu testimonio más a fondo, ¿ok? Es, ¿cómo fue tu fe desde niño? O sea, ¿te criaste en un ambiente católico? ¿Cómo fue tu formación desde niño? Yo te puedo decir que, y me atrevería a lanzarme este comentario, que mi formación católica, sí, tuve mi formación católica, pero me atrevo a decir que es la formación católica que tiene el católico de a pie, de que de pequeño te bautizan, te envían a la catequesis, haces tu primera comunión y haces tu confirmación, y después
pues difícilmente uno vuelve a la iglesia. En mi caso, pues yo tuve la bendición que mi madre siempre desde pequeño nos inculcó la fe, siempre fue una mujer temerosa del Señor y siempre se aseguró que mi hermano y yo estuviéramos de lleno en las cosas de Dios. Por lo menos en ese aspecto ella siempre hasta el último momento de su vida dio la milla extra para asegurarse que nosotros estuviéramos en los caminos del Señor. Ya pues más adelante pues nosotros pues nos encargamos quizá de apartarnos un poquito, pero a principio pues sí, fue una formación básica como el católico promedio, pero siempre por el lado mi madre estuvo ahí machacándonos, como decimos nosotros, la fe en todo momento. Pero eras de estos tipos de jóvenes, porque por ejemplo en el caso mío, pues yo iba a misa, pero nunca estuve en grupos juveniles, ni en pastorales, ni mucho menos. ¿Tú fuiste un joven o un niño que pues participabas de grupo o pues simplemente ibas a misa por obligación prácticamente y ya? No sé allá cómo ustedes le hacen, pero nosotros acá teníamos una tarjetita que había que poncharla como prueba de que íbamos a la misa. Y a veces uno, en su ignorancia de niño pequeño, pues nosotros íbamos a la misa, sí, pero había veces que siempre uno se inventaba una excusa para no ir. Y yo cogía el mismo boletín que quizá un día me lo habían ponchado, se lo enseñaba a la catequista, así, en la ignorancia de uno haciendo esas locuras. Pero siempre mi mamá, como te dije, siempre se encargó de alguna manera, así fuese a regañado, pero se aseguraba de que estuviéramos ahí. Sí te puedo decir que una vez hecho los sacramentos de confirmación y todo eso, mi hermano y yo entramos a un grupo de la JAC, estuvimos en la Juventud Acción Católica, un grupito en el barrio donde nosotros nos criábamos, y estuvimos un par de años allí, pero vamos, también muchas veces uno cuando joven va más por el confraternizar que por buscar una formación real. No quisiera caer en una falacia de generalización apresurada, pero me atrevo a decir que muchas veces los jóvenes, más que por buscar una formación real, van a esos grupos viéndolo como un club social. Y puedo decir que ese era el caso mío y de mi hermano. A veces lo veíamos más como un club social que como un grupo de formación. Aunque no te niego que sí le sacábamos provecho, pero la realidad es que no teníamos ese fin primordial de tener una formación sólida, firme y convincente en lo que decíamos creer. Es la realidad que te puedo comentar en ese momento, en esa etapa específica de nuestras vidas. Ok, yo creo que pues de hecho eso prácticamente la mayoría, no voy a decir que todo, pues la mayoría de nosotros en nuestros países quizás era la fe que vivíamos, pero pues obviamente había como una semillita ahí como guardada, ¿no? O sea, si hay personas que se sientan identificadas con el testimonio inicial de nuestro hermano Adrián, que pues los padres lo llevaban y que pues prácticamente pertenecían a los grupos por simplemente pues compartir con algunos amigos, escriban en los comentarios pues allí su experiencia también de fe en su niñez. Pueden saludar, recuerden que saluden y comenten y compartan, ¿ok? De esa manera activamos el algoritmo para que este video llegue a más personas, ¿ok? Por acá nos saluda Sebastián desde Chile, Bere García también nos saluda, Hugo Hernández también dice que somos soldados de nuestra madre, por supuesto, de María Santísima, y por acá nos saluda Irene Reynoso desde República Dominicana. Recuerden que darle like y compartir el video. Y cuando fuiste creciendo, por ejemplo, no sé si te sucedió porque pues a veces la gente por la rebeldía de los jóvenes, pues quizás ese poquito de amor que sentían por Dios, más bien comenzaron a alejarse y empezaron a hacer otras cosas. ¿Te sucedió algo similar o parecido? Pues como tú bien dijiste, a nosotros pues se nos sembró la semilla. El detalle es que como te comenté, mi hermano mayor y yo, pues cuando ya yo estaba en la escuela superior, pues ya estaba comenzando a vivir de manera un poquito más liberal. El detalle es que como uno, pues los padres de uno criaron a uno con modales y con unos valores, pues siempre actuaba de manera respetuosa en el salón, siempre trataba de comportarme frente a los maestros, hacer mis trabajos todos bien, pero cuando estaba fuera del salón,
pues mi modo de proceder no era el más correcto. Y muchas veces, joven, en fin, nos íbamos con nuestras amistades a hacer travesuras, a veces nos íbamos a los relajos, que a nosotros siempre nos gustó mucho lo de la lucha libre, nos íbamos a darnos mil cantazos en las tarimas, a romper cuanta cosa viene por haber. Y a veces pues también en esas épocas que uno está con los enamoramientos, pues también pues uno pues a veces pues tiene algún tipo de conducta que no es la más práctica, pero yo diría que quizás si hablamos en aspecto de rebeldía, yo pienso que quizás cuando yo comienzo en el ejército, ahí yo creo que fue donde yo empecé, como se dice, a dejar de un lado esa semilla que se me había sembrado en el corazón. Porque cuando ya yo estaba en cuarto año, o sea, cuarto año ya, el último año de escuela superior, yo paso el examen del ejército y le pido a mis padres que me emancipen legalmente, dado que yo solo tenía 17 años. Claro. Y para ser mayor acá en Puerto Rico, pues había que tener 18 para unas cosas y 21 para otras. Así que yo no tenía la edad y ellos tuvieron que firmar un documento legal para hacerme mayor de edad a los 17 años. Entonces, son algunas de las ironías de la vida que uno no puede beber ni fumar, pero tiene licencia para matar. Wow. Pero lamentable, así es la realidad. Es fuerte, pero es así. Es así, entonces, pues cuando yo comienzo en el ejército, pues imagínate, un muchachito que nunca había salido de la falda de su madre, si lo podríamos decir de esa manera, ir a enfrentarse a un mundo tan cruel como en el que vivimos, empezar a experimentar lo que es el mundo en sí y encontrarse con tantas cosas, pues a veces uno pudiera verlo hasta como una ruta de escape en la ignorancia de uno en esa época, porque al uno estar viviendo bajo el régimen de los padres, muchas veces los jóvenes tienden a sentirse oprimidos hoy día y vemos que como que quieren salir de la casa de los padres para ser libres. A veces como que en nuestra ignorancia en esas épocas nos metemos eso en la mente y yo estaba viendo de alguna manera el ejército como una ruta de escape. Mira qué ironía, pero esa ruta de escape lo que verdaderamente estaba haciendo era consumiéndome, porque estaba comenzando a conocer las cosas de una manera errónea, no de la manera que se debía conocer. Y acuérdate, imagínate un nene de 17 años, toparse con un chorro de viejos que ya han vivido la vida y Dios sabe lo que han hecho y dejado de hacer, y ven la inocencia con la que tú llegas. Ese era el vacilón de ellos. Claro, tratar de corromperte. Ni más ni menos. Tratar de corromper esa inocencia, ese era el deleite de esas personas mayores. Y empezar a tratar de que uno pues se involucrara en cosas que uno no fue educado. Y entonces pues imagínate, fue una lucha bastante fuerte, como te comento, yo estuve 9 años en la milicia. Así que imagínate, un muchachito de 17 años comenzando la vida, apenas empezando a despegarse de los padres y comenzando a conocer un mundo tan cruel y tan sucio. Pues imagínate todas las cosas por las que yo tuve que haber pasado en esos 9 años. Y por ejemplo, Adrián, porque, claro, o sea, probablemente cuando uno es un jovencito, pues prácticamente un niño, más bien como tú lo dices, por rebeldía y todo eso, pero pues nunca se te cruzó por la cabeza, wow, o sea, yo me voy a enlistar en el ejército, o sea, probablemente me van a enviar a una guerra o algo así, o sea, y me pueden quitar la vida, ¿no? Para no hablar así tan explícitamente, porque a veces en YouTube algunas palabras uno no las puede tristemente hablar como son las cosas, ¿no? Pero no te llegó a pasar por la cabeza, o sea, no sentiste miedo a la hora, y más que no estabas tan cerca de Dios, porque por lo menos si tú estás cerca de Dios, dices, bueno, Dios me ayuda. O pues en ese momento de miedo sí te acordabas de Dios. Únicamente. Te comento que parecería una locura, pero entrar al ejército era el deseo que yo tenía desde niño. Y te explico, lo que resulta es que yo provengo de una familia militar. Mi abuelo estuvo en la, no sé si fue en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Mi tío estuvo casi 20 años en el ejército, estuvo para los tiempos del Desert Storm. Mi prima es mayor, ella tiene el rango de mayor en el ejército.
tengo muchas amistades que se retiraron como capitán del ejército, otros han sido comandantes de compañía, y de alguna manera esa influencia militar ya me rodeaba desde mi niñez. Era un deseo que yo tenía desde pequeño, a tal punto que cuando yo tenía 12 años, mi hermano y yo entramos en una academia cuasi militar. Era un grupo de cadetes que le decían, y estuvimos hasta los 17, que fue cuando yo enlisté en el ejército, y eso era preparándome toda mi vida. Para mí era una preparación para yo ser un héroe de guerra, que era lo que uno se metía, estilo los muñequitos de G.I. Joe que uno veía cuando más pequeño. O de Rambo. O de Rambo, o Comando, así, viviéndose la película. Claro, pero obviamente pues sin saber o quizás no entender las implicaciones, ¿no? Que eso viene después. Vamos a hablar ahorita sobre ese tema. Vamos a saludar acá a Dulce Rodríguez, que nos dice: buenas noches, saludos de Georgia. Al fin los puedo escuchar en vivo, ya que siempre escucho un día después. En mi trabajo me gustan mucho los testimonios, ya que son edificantes. Muchísimas gracias, Dulce. Aquí estamos para pues servir y para agradar al Señor con cada uno de estos testimonios. Por acá Isabel también nos saluda. Vamos a activar este algoritmo, así que quiero que me ayuden y al final también pues le vamos a dar una bienvenida real como se merece nuestro hermano Adrián desde Puerto Rico. Vamos a escribir todos en los comentarios: Dios te bendiga, Adrián. Ok, vamos a colocar en los comentarios: Dios te bendiga, Adrián. Y de esa forma, pues le estás enviando bendiciones a nuestro hermano Adrián. Y de igual forma, pues estamos activando acá el algoritmo. Por acá, Seida Flores nos saluda desde Santa Bárbara, California. Bendiciones para todos. Ahora te voy a hacer una pregunta porque estuvimos ahí hablando fuera de cámara, ¿no? De la grabación. Pues obviamente te enlistaste en el ejército desde muy niño, estuviste 8 años, pero obviamente en medio de todo eso, pues estuviste inclusive en una de las guerras de Irak, ¿ok? Sirviendo en Irak. Cuando te llamaron a participar de esta misión, no sé cómo lo llaman, si lo llaman misión o si tiene otra forma de hablar, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Dijiste, bueno, aquí se va a cumplir lo que yo realmente sueño? ¿O pues ahí sí me estoy metiendo en algo serio? Señor, ayúdame. O sea, ¿qué pensaste ahí? Pues mira, cuando yo decido entrar en el ejército, ¿verdad? Que yo no esperaba estar 9 años, porque ellos primero te hacen firmar un contrato donde 6 son obligatorios y los últimos 2, el contrato es de 8, 6 obligatorios y 2 opcionales. Pero de entrada te explican: si en esos 2 años restantes opcionales sucede algo, te podemos activar. Así que yo, cuando firmo ese contrato, en el principio de 8 años, pues yo estoy claro que puede pasar cualquier cosa. El detalle es que me da risa ahora, pero en el momento fue una frustración. Que cuando a nosotros nos fueron a reclutar, me recuerdo que me presentaron un montón de videos de esos que te envuelven. Claro, el helicóptero y todo, me imagino. Imagínate la emoción de uno, y me pusieron: te vamos a ofrecer el trabajo de ingeniero de combate. Yo, wow, voy a ser ingeniero de combate. ¿Qué te viene a ti cuando tú escuchas la palabra ingeniero? Pues no sé, me imagino que estás como creando algo, construyendo, diseño. Claro. Pues el ingeniero de combate brega con explosivos y con minas. No. ¡Qué peligro! Bueno, eso es en la línea de fuego. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo llego al entrenamiento básico, ahí de entrada nos enfrisaron el corazón, porque el saludo fue, nos lo dijeron en inglés, obviamente: ¿quiénes de ustedes vienen aquí para el entrenamiento de ingeniero de combate? Y yo, con esa emoción, levanto la mano y dice: ¿adivinan qué? Ustedes todos van a morir. ¡Wow! 17 añitos, obviamente sabemos claro. que un día ahora, pero en ese momento que uno se cree que vive todo más de 100 años. Y cuando yo digo, ¿por qué ese señor sale con esas locuras? Cuando vamos al entrenamiento, que nos van a preparar a lo que es, porque el básico es lo mismo para todo el mundo: ejercicio, destrucción mental y emocional, y te sacan hasta el vivir para que tú puedas sobrevivir en una guerra. Ahora, cuando vamos a lo que se llama en inglés AIT, que es el Advanced Individual Training, o sea, el entrenamiento individual avanzado, que es lo que te compete como tu trabajo en el ejército,
pues ahí cuando vamos a empezar a aprender a trabajar con las minas, a trabajar con los explosivos y con todas las cosas que nos correspondía utilizar en nuestro trabajo, lo primero que nos enseñaron fue un video y fotos de personas que no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, ¿cómo habían quedado? Sin dedos, sin manos. Yo espero que eso no venga después el algoritmo a fastidiar, pero unas imágenes no muy pulcras ni muy llamativas. Explícitas, totalmente explícitas. Entonces, ya te puedes imaginar el primer impacto que recibe uno como pequeño. Porque yo, bueno, te digo, 17 añitos, un bebé. Entonces, ya de entrada uno queda impactado porque uno dice, esto es lo que me espera a mí. Entonces, uno va con los nervios de punta cada vez que uno iba a hacer un simple entrenamiento. Ahora bien, cuando viene, ya yo estaba como a los 5 años más o menos, déjame ver. Sí, como a los 4 o 5 años de yo estar en el ejército, nos activan para la guerra. Y entonces ahí que vamos a Irak, pues ya mientras yo estoy en esa misión allá en Irak, antes de ir a la misión de Irak, nos envían a Wisconsin por 3 meses para entrenar, a prepararnos en esos 3 meses para la misión que tenemos en Irak. Pero resulta que al segundo mes de entrenamiento nos sacan y nos envían directo para Irak porque la compañía que nosotros íbamos a sustituir ya no aguantaba más. Así que imagínate lo complicada de la misión que nosotros tenemos que hacer. Pues nos fuimos con un mes menos de entrenamiento y cuando pisamos Irak, el saludo que nos dieron fue: su misión ha cambiado. Nos cambiaron la misión y en lugar de ir a entrar en los lugares a limpiar y sacar gente y ocupar sitios, la misión era buscar explosivos en las calles. ¡Wow! ¿Y qué entrenamiento tuvimos, Miguel? Imagínate, ninguno. Y entonces, ¿qué nos dijeron? Van a salir por 2 semanas con la compañía que ustedes van a sustituir y en esas 2 semanas tienen que aprenderlo todo. De ahí para adelante corren ustedes porque ellos se tienen que ir. Así que en mi primera misión yo caí con una crisis nerviosa. ¿Sabes? Disculpa que te pregunte, que te interrumpa, porque pues yo he visto como en las películas y en fotos y todo eso, pues que hay capellanes militares y hacen misas y todo eso. ¿En algún momento viste algún tipo de capellán, de sacerdote, te acercaste o simplemente en ese momento no les prestabas atención? Pues los había, y había misas y había cultos protestantes también, pero te recuerda que yo una vez entré en el ejército comenzó a alejarme. Pues lamentablemente, habiendo esa herramienta, yo no era quien de aprovechar la mano. Bueno, te digo, en esa rebeldía y en esa ignorancia que yo estuve viviendo en esos años, yo me aparté totalmente y los capellanes siempre venían y oraban por nosotros antes de cualquier misión, pero la realidad es que uno sí, amén, pero uno sale a la calle, ya uno como que cambia el chip y lo que tiene es una mentalidad totalmente sanguinaria, lamentablemente, y uno se olvida de todo. Entonces, pues, la mente de uno no está en nada espiritual, simplemente uno está pendiente en modo de supervivencia, si lo podríamos decir así, modo de supervivencia, la defensiva en todo momento y sencillamente esos 13 meses que estuvimos allá en Irak, de verdad que fueron un infierno. Fueron un infierno. ¿Viste personas cercanas a amigos, compañeros, los viste morir, o sea, caer? Sí, lamentablemente, ya cuando nosotros estábamos como a 2 meses de finalizar nuestra misión, había uno de los líderes de nuestros pelotones, pues, se dividía por pelotón. En el pelotón al cual yo pertenecía, el líder de nosotros ya era una persona mayor de edad, y él cumplió ya la edad prácticamente límite, que eso es retira y vete. Pero como él dijo que quería terminar la misión con nosotros, él reenlista para poder terminar la misión y obviamente te dan un bono por reenlistar. Entonces él reenlistó y en una de las misiones que nosotros estuvimos a punto de terminar la misión, no quiero caer en la clásica del que hubiese pasado, pero lo que sí sucedió fue que recibimos una comunicación donde se nos pidió de favor si podíamos ir a unas coordenadas y nos salimos de nuestra ruta y fuimos a las coordenadas. En el lugar no sucedió nada,
pero cuando nos acomodamos para continuar la marcha, él, que estaba en el vehículo atrás del mío, dice que nos detengamos, que él vio una piedra que se veía sospechosa, que quizá la podían utilizar para emboscada y cosas así, para que uno se distrajera. Porque como nosotros buscábamos explosivos, podía haber un explosivo donde fuera, en una caja, en una piedra, en un letrero, en un animal muerto. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues esa piedra se veía sospechosa y él dice, mira, pueden utilizarla, y literalmente eso era. Wow. Él recibió un lanzacohetes RPG en inglés desde el lado opuesto y Wow. Sí, no. Sí, no seamos tan explícitos porque aquí en YouTube, pero es triste, ¿no? También este tema, pues que de hecho hay tantas personas ahorita conectadas en de Estados Unidos acá ahorita y pues me imagino que han vivido eso, ¿no? Y sus familiares. De hecho, vamos a continuar ahorita con el testimonio, o sea, a ir progresivamente cómo llegaste después de vivir todo eso a ser un servidor católico enamorado de la iglesia, enamorado de Cristo, servir a Jesús en su verdadera iglesia. Ok, vamos a ir progresivamente, pero te quiero preguntar, adelantarme un poquito. Hoy en día que eres un hombre de fe, hoy en día que eres una persona entregada, un ministro, o sea, de la Iglesia Católica, ¿sientes o tienes, como se llama, algún recuerdo de que tú dices, wow, o sea, en este momento el Señor me salvó, me salvé de no morir por un segundo, el Señor me estaba protegiendo? O sea, ¿has tenido ese tipo de pensamiento? Más de lo que te puedas imaginar. Wow. Cuando uno se pone a mirar, en mi caso, yo estuve envuelto en múltiples explosiones directas a nuestro vehículo y muchos compañeros salieron heridos y algunos no pudieron volver a salir en misiones. Sin embargo, la lastimadura más grande que pude tener fue provocada por mí mismo. Cuando yo por mí mismo, en el aspecto de que cuando estoy tratando de escapar del vehículo que se está incendiando, por poco me fracturo un tobillo, porque eran vehículos muy altos, usábamos equipos muy pesados, pero ahora mismo, de las explosiones que nosotros tuvimos, hubo una que nunca se me va a olvidar, que yo digo que en todas Dios siempre me protegió, pero si hubo una que yo puedo decir verdaderamente, aunque yo estuviera en la rebeldía que estaba en ese entonces, yo puedo decir que verdaderamente fue la mano de Dios, fue en la tercera. Nosotros vamos en una ruta y uno de los sargentos a cargo nos dice al vehículo nuestro, verifiquen algo que acabo de ver ahí. Y cuando yo ya estaba súper agotado, nuestras misiones eran 8, 10, 12, 15 horas afuera. Wow. Imagínate, nosotros nos hartábamos de bebida energizante y no nos hacían nada, con eso te puedes imaginar. Pero ya yo estaba tan agotado que cuando dicen, mira, verifiquen eso, y yo, ajá, eso está limpio, síguelo. Y el siglo fue que ahí mismito se activó el explosivo. Pero, gracias a Dios, el explosivo no tenía suficiente carga para ser efectivo para lo que fue construido. Cuando de momento vemos esa detonación, nos detenemos, buscamos uno de los vehículos que tenemos que tener una cámara para verificar, y cuando miraron ese explosivo, el que sabe de esto va a entender el término que estoy hablando, se conoce como un EFP. Eso era un plato de bronce o cobre que se utilizaba, que la carga al activarlo con la potencia se convertía en una especie de lanza que atravesaba hasta 7 pulgadas de armadura. Wow. Y ese EFP ese plato era de 10 pulgadas de grande, era una cosa súper exagerada, era tan y tan grande que la carga no fue suficiente para activarlo como se debía. Que si eso se hubiera activado como era, no queda nadie. Solamente te diría que yo no estuviera aquí hablando contigo. Y ahí verdaderamente yo me di cuenta lo que era la protección de Dios y lo que eran las oraciones de una madre intercediendo en favor de su hijo para que Dios lo protegiera de todo mal. Wow, qué historia, qué impactante, Adrián, escuchar eso porque quizás uno lo ve en las películas o te lo cuentan en un video y tú, pues normal, pero que te lo cuente alguien que lo vivió, pues realmente es fuerte, y cómo la mano de Dios siempre te protegió. ¿Okay? Si hay personas acá que quieren hacerle alguna pregunta a Adrián, pueden recordar que pueden escribir en la caja de comentarios, yo las voy a ir leyendo. Así que pueden ir escribiendo su pregunta, si tienen algo especial que decirle también, alguna bendición, alguna oración. Recuerden que tienen la caja de comentarios. Por acá está saludando Nancy de Anda. Gracias, Nancy. Gracias
por siempre estar acá. Buenas noches. Por acá también nos saluda Soriano Company, también dice Dios te bendiga, Adrián. Irene Martínez también nos está saludando desde México. Y pues todas las personas que quieran saludar pueden escribir en la caja de comentarios. Y recuerden que siempre es importante, se los pido como una ayuda en este camino de evangelización, porque recuerden que compartir es evangelizar. Entonces denle like, eso es facilito, es gratis, denle like al video y compartan el video en su grupo de Facebook, en su grupo de WhatsApp, en Telegram, y lo pueden hacer en vivo, ¿ok? Luego de todas esas experiencias, Adrián, que viviste tan fuerte, de hecho, pues yo he leído sobre este tema, que pues muchas personas cuando regresan, pues estos combatientes, regresan con serios traumas, ¿no? O sea, postraumáticos de la guerra, con problemas psicológicos, con ansiedad, con ese tipo de cosas. Tú cuando al fin regresas, formas parte de esa triste estadística también, o sea, también llegas con este tipo de problemas. ¿Y en qué momento, luego de que tú regresas, empiezas a buscar de Dios? ¿O qué pasa en tu vida que tú realmente pues entiendes que necesitas a Dios en tu vida? Ok, hay un proceso aquí, yo digo, una vez cuando regresamos de la guerra, yo diría que aquí fue donde más descontrol pudo haber en mi vida, porque yo voy a utilizar el término de manera general, plural, ya que todos mis compañeros regresamos muy rebeldes. Nosotros pasamos muchas injusticias, muchos abusos, muchos atropellos. Y ¿Por parte de qué? ¿Del gobierno? De los líderes de nuestro grupo, de nuestro batallón. Porque el batallón estaba dividido en diversas compañías y había una de las compañías que estaba liderada por la comandante del batallón, que era esa compañía, eran sus nenes lindos. Siempre estuvieron adentro, nunca salían a hacer nada, y nosotros que éramos los que siempre estábamos afuera pasando estas tristes experiencias, cuando llegó el momento de culminar la misión, la mayoría de las condecoraciones se las dieron a ellos, que fueron los que nos hicieron. ¡Wow! Los que estábamos en la línea de fuego nos dieron las condecoraciones básicas que le dan a todo el mundo. Y gracias por nada. ¡Wow! Y llegamos con mucha rebeldía, muchos corajes, y lamentablemente quienes pagaban los platos rotos eran los seres queridos nuestros, que eran los que estaban a diario con uno. Entonces, claro, comenzamos con una rebeldía mucho más grande de las que podíamos tener como compañía, pero como individuo pues era aún peor, porque por lo menos en las reuniones de la compañía pues nos apoyábamos entre nosotros, pero ya cuando uno está en el hogar, nadie comprende por qué es que uno está tan cambiado, tan distinto. ¿Tú regresas a casa de tus padres? Correcto, a casa de mis padres. Mi madre, que paz descanse, siempre me lo decía, yo no sé qué pasó, que me cambiaron a mi hijo. Era como una discusión constante que ella no podía entender por qué yo no era el mismo. Claro. El bebé que ella había criado, como ella me decía siempre, el bebé. Entonces, yo básicamente buscaba llenar ese vacío con las cosas que nos da el mundo, para no estar abundando, porque yo no me enorgullezco de nada de las basuras que yo cometí. Sí, pero inclusive, Adrián, pues al final es parte de tu testimonio, y Dios te permitió vivir todo eso para que tú no los estés contando, porque quizás hay gente, alguna persona aquí, algún padre que tiene un hijo en una misma situación, o un nieto que tiene una misma situación, y es bueno que pues tú les cuentes qué es lo que tú hiciste, lo que viviste para salir de ese infierno, como tú mismo lo describes. Sí, pues muchas veces cuando uno se aparta del Señor, está en esa etapa de negación, como cualquier persona que tiene una adicción, que está en esa etapa de negación, uno no quiere reconocer la necesidad de reconciliarse con Dios. Y yo digo que es como el hijo pródigo que busca rellenar ese vacío en otras cosas, lejos de la casa del Padre, haciendo cosas que atenten directamente contra los principios y valores que se le enseñaron a uno desde pequeño. Pues básicamente de esa manera estaba viviendo yo, en un libertinaje total. Entonces, por más consejos que uno recibía, por más ayuda que se le ofrecían a uno, pues básicamente uno vivía como si fuera como el payaso que sonríe ante la gente, pero en verdad por dentro está llorando y sufriendo. Y
todos veían a uno quizás como el alma de la fiesta, con el más alegre, pero por dentro era el más que necesitaba de Dios, el más triste, el más vacío, el más con frustraciones que tenía por ¿Y dentro. alguien en ese momento te habló de Dios o no? ¿O tú lo rechazabas por completo? Muchas personas, primero mi madre, que en paz Ok. descanse, padres de uno van a buscar. Tenía muchas amistades de diversas denominaciones que me invitaban a su respectivas denominaciones. Yo las visitaba, como diga, y yo entraba a la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí, era una realidad. Y uno que más siempre estuvo ahí para mí fue mi hermano. Mi hermano mayor, él se había reconciliado con el Señor y estaba sirviendo al Señor. Y constantemente me invitaba al lugar donde él se congregaba y yo muchas ocasiones recibí palabras del Señor y de promesas que el Señor tenía para mí, pero en la rebeldía que yo me encontraba yo siempre decía, ay, esta gente son todos unos proselitistas, siempre le dicen lo mismo a todo el mundo para que la gente sigan viniendo. Y entonces no es hasta que ya cuando yo contraigo matrimonio y comienzo eh, lo que es, ¿verdad? Vivir la realidad del matrimonio. En mi caso, pues cuando mi esposa y yo nos casamos, ella estaba embarazada. Entonces yo tenía que estar acostumbrándome a dos realidades simultáneas. La primera, la del matrimonio, la segunda es el padre a la misma vez. Entonces imagínate una persona que está de espaldas a Dios, una persona que está en total ignorancia, una persona que no se preparó como era debido para entrar en este sacramento, pues es un caos completo. Entonces yo que era una persona tan activa en diferentes cosas, por ejemplo, pues yo estaba en redes de mercadeo, yo era tutor en la universidad en la que yo estudiaba, también daba clases en un colegio privado, en los fines de semana practicaba el deporte de la lucha libre profesional. Entonces, tan activo en tantas cosas que esas cosas yo tuve que ir con el tiempo cortándolas y apartándome de ellas, porque de alguna manera eso no sumaba nada a mi matrimonio. Lo que hacía era cada vez separar más, destruir más lo que era la relación. Y me recuerdo que hubo un momento, yo digo como un punto de quiebre, cuando mi señora me habla de la importancia de nosotros tratar de hacer las cosas bien los dos. Porque, ¿verdad? Pues yo pues estoy dando mi testimonio, pero acuérdate que en ese momento los dos, como personas jóvenes e inmaduros e ignorantes en lo que es esto del matrimonio, pues cada cual vive, acá usamos el término al garete, o sea, a lo loco. Sí. Y pues el Señor de alguna manera fue permitiendo cosas para que cayéramos en tiempo y me recuerdo que ella me dijo para buscar un sacerdote para bendecir nuestro hogar. Recuerdo muy bien ese sacerdote, le decimos de cariño Padre Gary. Él se llama Padre Gardo Gary López, él es cantante y sacerdote. Y él ha sido siempre una bendición para nuestra familia. Me recuerdo que él fue y bendijo nuestro hogar, nos aconsejó, nos acompañó ese tiempito donde fue de alguna manera haciendo que nosotros comenzáramos a asistir a la iglesia. Pero, como yo siempre digo, al principio como que uno se siente un poco forzado. En la ignorancia uno piensa que es que están forzando a uno cuando te están aconsejando. Y en esa día yo como que iba por el cumplimiento, cumplo y miento. Y resulta ser que para alrededor de la Pascua del año 2011, no sé si tú conoces que esto sucede mucho, pero muchas veces los católicos en la cuaresma es que queremos hacer lo que no hemos hecho en toda nuestra vida cristiana. No, es que aquí las iglesias no entran, pero ni una moza, esto está así, repleto. Entonces me recuerdo que para la cuaresma del año 2011, mi esposa me dice, ¿y qué vamos a hacer este año? Que hay años que la gente que si no come dulce, que si no bebe refresco, otros que no toman alcohol. Pues, qué sé yo, dime tú. Porque pues, estaba yendo por el cumplimiento. Y de momento me dice, oye, ¿qué tal si nosotros vamos todos los días a la misa durante esta cuaresma? Y yo le dije, todos los días a la misa. Pero es que la misa es dominical. Mira el nivel de ignorancia que yo tenía. Claro. Y de desconocimiento, una cosa salvaje.
Y así todos los días hay misa al mediodía, que podemos salir de misa y después almorzamos. Y yo, pues dale, pues vamos. Comenzamos a ir a la misa diario en esa cuaresma de 2011. Eso fue lo que nos propusimos, pues vale, vamos para cumplirlo, porque yo, Dios mío, tan inmaduro. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás escuchando constantemente la palabra, bendito, aunque sea alguito se te tiene que quedar en la mente, ¿verdad? claro. Entonces cuando uno va escuchando lo que es ese plan de salvación de la cuaresma, que se te llama la conversión y todo este proceso que te lleve a llevar a la resurrección de Cristo, pues yo comencé a hacer esa introspección y a ver dentro de mí todo lo que no era de agrado a Dios y ver lo importante que yo tenía que transformar mi vida, pero el problema era que yo, vuelvo y repito porque es que es la palabra, en mi ignorancia, yo pensaba que yo tenía que cambiar para que Dios me aceptara. Y el detalle es que era al revés. Yo tenía que aceptar a Cristo para que Él me cambiara. Qué bonito. Entonces, cuando termina la cuaresma, me recuerdo que entiendo que es como el católico promedio que dice, bueno, ya se acabó, ya cumplí. Ya hasta el año que viene. Sí, ya no tengo que ir a misa todos los días. Y entonces me recuerdo que, pues como ya yo cumplí, pues me quedé en casa haciendo nada. Pero como cuando Dios comienza a hacer una obra, Él se encarga de perfeccionarla hasta llevarla a su término, pues yo no me había percatado que ya Dios estaba comenzando a hacer una obra en mí y en mi esposa. Y entonces, al par de días de dejar de ir a la misa, comencé a sentirme extraño. No entendía qué me pasaba, imagínate. Pero uno con su orgullo, pues no hablaba de eso. Y en un momento dado, me recuerdo que mi esposa se me acerca y me dice, ¿tú no te sientes raro? Y yo haciéndome el loco. Yo, ¿tú hablas, mujer? No, en serio, no, pero dime, porque yo no sé a qué tú te refieres. Y me dice, yo no sé tú, pero a mí como que me hace falta ir a la misa. Y yo por dentro vengo y le digo, de verdad, haciéndome el bobo. Sí, yo no sé tú, pero es que me siento rara, no sé si es que nos acostumbramos o qué. Entonces yo para poner como que no era cosa mía, vengo y le digo, pues si tú quieres vamos estos días para que se te quite la inquietud. Pero el detalle era que ya yo estaba igual, pero con los orgullos de uno, pues uno no se atreve a dar el codo a torcer, como dice el Jefran. Entonces, me recuerdo que comenzamos a ir un par de días y luego, pues la clásica, vamos, dejamos de ir, vamos, dejamos de ir. Pero llega el punto en que cuando ya tú sabes que viene la celebración de Pentecostés y todo esto, pues yo creo que ya cuando se acerca Pentecostés yo dije, es que esto no puede seguir así. Uno no puede estar en ese relajo. O sea, ya fue como que un momento en que yo dije, espérate, como el hijo pródigo que dice, cayó en sí y claro, se dio cuenta que tenía que ir a reconciliarse con el padre. Y es que esto no se puede seguir así. ¿Cómo yo voy a estar entrando a la iglesia a querer hacer las cosas bien supuestamente, pero cuando salgo, todo lo contrario? Entonces digo, no, pues esto no puede continuar. A ver, aquí hay que tomar una decisión real. Si hay manos en el arado, no puedo seguir mirando hacia atrás. Si yo verdaderamente voy a decidir seguir a Cristo, yo tengo que tener una entrega total como Él lo hizo por mí. Y entonces, ya para Pentecostés oficialmente, 2011, yo dije, no, ya. No, no te agarró ahí el Espíritu Santo y te removió. Y no más, ya, si vamos a hacer las cosas, ¿lo hacemos bien o no lo hacemos? Y comencé con mi señora a involucrarme más en los movimientos parroquiales. Te iba a preguntar eso, porque eso es muy interesante, porque hay veces que pues las personas creen que pues el servicio a la iglesia es como solo del sacerdote, ¿ok? Entonces cumplen con ir el domingo y ya, pero pues no se involucran, no participan.
Y pues tú estás contando que desde ese momento pues decidiste inclusive servir. O sea, ¿por qué te nació tanto a ti como a tu esposa la necesidad de servir? En ese caso, pues como yo te había comentado que me involucraba en tantas cosas, yo me dije a mí mismo, si yo he dedicado tanto tiempo de mi vida en tantas cosas que no me han edificado en lo más mínimo, ¿por qué entonces ese mismo tiempo perdido no lo puedo invertir en las cosas del Señor? Claro. Y ahí yo dije, pues espérate, no más. Entonces dejé la Federación de Ajedrez, dejé la lucha libre, dejé las redes de mercadeo, dejé todas las cosas negativas que no eran del agrado de Dios. Y lo único que me quedaba era el ejército, pero el problema fue que yo había reenlistado mientras estaba en la guerra por 3 años más. Entonces, Wow. en lugar de 8 se convirtió de 9. Entonces, ¿qué sucede? O sea, te Como volvieron a llamar. me volvieron a llamar para la guerra, pero mira si Dios es tan generoso que antes de que llegara, aquí va a parecer como las películas que de momento vuelven al pasado y de momento vuelven al futuro. Nos vamos a dar hacia atrás, hacia el 2009, 2009, que fue cuando me activaron de nuevo para la guerra. Y entonces, cuando yo estoy en una cita de rutina en veterano, la doctora primaria me dijo, Adrián, ¿tú estás bien? Yo le dije, ayer estuvimos en una discusión, y ¿quién va a estar bien con las cosas de usted, doctora? No me refiero a eso, porque ella y yo siempre teníamos controlazo por los caracteres fuertes que teníamos. Me dijo, no me refiero a eso, que yo no te veo bien. Y yo vuelvo y le repito, pero ¿quién va a estar bien con una persona como usted, doctora? Entonces ella me hizo unas preguntas de rutina y ella determinó que yo necesitaba ayuda de un profesional. Y me pasó al área de higiene mental y allá pues los especialistas se dieron cuenta que yo estaba padeciendo de lo que se llama efecto postraumático. Claro. Que era lo que comentaba. Y eso había provocado muchas de las cosas que yo estaba sufriendo y actuando de manera errónea, era provocado por eso. Entonces, pues yo comencé mi tratamiento, pero justo antes de que eso empezara, que me iban a mandar para la guerra, ocurre esto, por segunda vez, ocurre esto y entonces ahí me aguantan, no me dejan ir. De alguna manera Dios se vale de todo. Claro. Entonces, comienzo con mi tratamiento y ahí entonces brincamos ahora al futuro, al 2011. Yo digo, ok, no puedo ir a la guerra, pero no quiero seguir en el sistema, porque verdaderamente a mí no me hacía bien estar allí. Estaba teniendo demasiados problemas con los líderes, demasiados encontronazos constantemente con los mismos compañeros. Y como te dije, en ese momento que yo decido hacer las cosas bien para el Señor, quería dejar todo. Quería dejarlo todo por Dios, pero entonces no podía dejar el ejército. No podía. Entonces, resulta ser que, como te dije, que Dios se vale de todo. Ellos me iban a pasar por lo que se conoce como un examen médico, por lo de las condiciones que encontraron que yo estaba sufriendo. No era solo efectos postraumáticos, había muchísimas condiciones más que estaba padeciendo. Y entonces, cuando fueron a mandarme para el examen médico, yo cogí y renuncié a todo. Firmé lo que llaman en inglés un waiver y dije, yo no quiero saber de examen médico, yo no quiero saber de nada. Yo lo que quiero es salir de aquí. Entonces, pues ellos esperaron que veteranos mismos me hicieran unos estudios y las diversas condiciones que yo tenía, la mayoría pues al ser provocadas por el ejército, ellos hacen lo que se conoce como conectar las condiciones al sistema y te compensan. Entonces ellos determinaron darme una compensación del 100%. Y ahí entonces el ejército se dio cuenta que yo no podía continuar. Y lo que hicieron fue que como yo renuncié a pasar por el examen médico del ejército, me dijeron, espera que tu contrato se venza en abril, o sea, enero, febrero, marzo, ya en 2011 no quedaba nada. Y entonces cuando culminó mi contrato, yo sencillamente fui libre del ejército de Estados Unidos y pude comenzar entonces a servir para el ejército de Cristo. Qué bonito, o sea, de hecho, así se llama, ese fue el nombre, ¿no? El nombre que le puse al título de este video, que puse ahora soy un soldado de Cristo, porque por muchos años pues fuiste un soldado de los hombres, que inclusive me imagino habían cosas que tenías que hacer que no querías hacer, pero pues era tu trabajo y tu obligación.
En cambio, ser soldado de Cristo, pues no te obligó nadie, sino que Dios te puso eso en el corazón y qué bonito que pues decidiste y tomaste la determinación más importante de toda su vida. Recuerden que pueden hacerle preguntas también a Adrián, pueden escribir, pueden mandar bendiciones a Adrián. Como dije, pues esto que ha vivido Adrián, pues tristemente ha sido la historia de muchas personas, más que todo también pues en Estados Unidos, que pues constantemente pues están en conflicto y este tipo de cosas, pero pues no se dieron la oportunidad o todavía no se han dado la oportunidad de pues encontrarse con Dios. Te quería preguntar antes de seguir avanzando en la parte del testimonio ahora como evangelizador, digital y evangelizador también obviamente en tus parroquias y en tu país. ¿Hay algún compañero de combate o del ejército que pues al ver tu cambio se acercó a ti o te ha preguntado o has logrado pues que alguno de esos amigos que estuvieron en el ejército se convirtieran ahora al ejército de Dios? Fíjate, cuando yo estaba en el ejército había compañeros que eran cristianos que ellos me hacían el acercamiento y hoy día nos gloriamos en el Señor cuando compartimos nuestros testimonios, wow. porque algunos de ellos en sus denominaciones son capellanes, otros son ancianos en sus congregaciones y ellos hoy día se glorían, ¿verdad? Conmigo, gloriamos al Señor de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero sí puedo comentarte de algunos compañeros que en un momento dado les hice el acercamiento, veteranos ellos, y hoy día están sirviendo al Señor también para su honor, honra y gloria. Algunos de ellos han estado a cargo hasta de grupos dentro de nuestra parroquia, que de verdad que hemos podido ver la gloria de Dios bien hermoso en la vida nuestra y en la de los compañeros. Incluso uno de los compañeros que se le hizo el acercamiento para que estuviera en el movimiento que mi esposa y yo perseveramos hace muchos años, cuando él y su esposa comenzaron en el movimiento que el Señor les transformó sus vidas en aquel momento, hoy día ellos son padrinos de nuestra hija y nosotros somos padrinos de la hija de ellos. Qué bendición, qué bonito. Y por ejemplo, Adrián, nos vamos un poquito más allá ya de me imagino, pues los años. Empezaron a servir en los distintos movimientos. Me dijiste que estuviste también en la Pastoral de la Salud. Cuéntanos un poquito este trabajo pastoral que hiciste allí. Mira, lo que pasó fue que cuando yo di ese paso firme, en ese entonces en mi parroquia llegan un sacerdote nuevo y un diácono transitorio preparándose para ser sacerdote. Y yo comienzo a involucrarme en un grupo de jóvenes del movimiento Cursillo de Cristiandad. Y yo hice uno de esos, pero cuando era niño. Y recuerdo que rápido los muchachos, ven que el nuevo se encargue, que el nuevo sea el que dirija. Pues como ya todos estos muchachos llevaban toda su vida desde chiquitos sirviendo en los grupos parroquiales, ya están hasta aquí de estar sirviendo y de estar a cargo del grupo. Que sirva el nuevo. Y bendito Dios, y yo no estoy preparado para esto. Y me recuerdo una de las compañeras que me dijo esta frase que nunca se me va a olvidar, es que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Qué bonito. Y fue una frase que me marcó para toda la vida y acepté mi primera encomienda en ese grupo. Entonces, el que estaba dirigiendo espiritualmente ese grupo era ese diácono que nosotros de cariño le decíamos Eugene. Su nombre es Julio Ángel Echevarría Méndez. Pero como acá en Puerto Rico tenemos la mala maña de ponerle apodos, pues él tiene ese apodo que ya viene de su familia, pues aprovechábamos y bendito, pues, faltábamos al respeto en ese momento, ¿verdad? En vez de llamarlo por su nombre. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se hace sacerdote, yo le digo, ¿y por qué, ya que tú diriges espiritualmente el grupo que yo estoy a cargo, por qué tú no eres mi director espiritual? Y entonces comencé un proceso de formación con él, donde él me fue ayudando a aclarar muchas dudas, porque el hecho de que yo hubiese tomado una decisión firme no era que yo estaba claro en todas las enseñanzas de la iglesia. So, yo venía con muchos prejuicios y con muchas dudas que él se encargó de irme aclarando. Dios le regaló a Padre Eugene ese don de sabiduría hermoso, como él sencillamente me explicaba las cosas de una manera que yo me quedaba impactado. Y él me ayudó a comenzar esa formación y me instó a que yo profundizara en la formación. Otro sacerdote que era padre
padre, ay Señor, ilumíname. Padre Luis Jusino era uno que me decía, es importante que el católico se catequice, porque están con la catequesis básica y no saben prácticamente nada de lo que enseña la iglesia. Y ellos me enfocaban la importancia. Yo leía libritos así de espiritualidad básico y Padre Eugene Alenta me grampó la cena del Cordero de Scotland. Dijo, no, tú vas a comer comida sólida. Claro. De entrada, ¿sabes? Deja esos libritos ahí de Salesman, vete acá, que te vamos a dar comida sólida. De entrada, me enfocaron la importancia de la formación y de adentrarme en ella. Incluso rápido yo comencé y me fui a estudiar en el Instituto Diocesano Pastoral, que son 3 años donde tú te formas en Biblia, catecismo, historia de la iglesia y te preparas para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Incluso una vez yo me gradué, yo cogí un 4º año que era de espiritualidad bíblica, que ese estaba a cargo de Padre Mur, que en paz descanse. Y en esos 4 años yo aproveché y cogí la pastoral de la salud, el proclamador de la palabra. Bueno, te digo, como yo te dije ahorita, si yo dedicaba tanto tiempo en cosas que no eran Claro. del Señor, yo iba a dedicarlo todo el tiempo posible al servicio del Señor y a formarme correctamente, porque imagínate tú, ¿cómo yo voy a hablar de un Cristo vivo y resucitado y de su Santa Iglesia si ni siquiera conozco los conceptos básicos de la misma? Que por eso es que los confunden tanto y van y llenan cultos protestantes, porque pues no saben absolutamente nada de su fe. Exactamente, que dicho sea de paso, eso fue lo que había provocado en mí tanto desconocimiento y tanto prejuicio en ciertos temas. Y entonces, cuando yo empiezo a conocer todo esto, yo hablaba con los muchachos de la importancia de lo que era la defensa de la fe. Y cuando yo empecé a usar el término apologética, ni ellos mismos sabían lo que era. Y pero mira, que es que la apologética es algo que es básico de la formación católica. Entonces, hace como aproximadamente 6 o 7 años, yo cogí en Facebook y me dio con hacer un fanpage. Y entonces eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo llegaste a las redes? Que allí fue que nos conocimos. Exacto, sí. Pues cuando yo, pues, la realidad es una, al principio uno también como que se afana mucho y me pasaba enredado en discusiones en los foros creo que en los foros de chat todo el mundo tuvo alguna una batalla. Discusión, un debate. Eso, el que no tuvo una batalla campal en los foros de eso, no tuvo infancia espiritual. Entonces, pues ahí fue que yo empecé a conocer muchos compañeros que yo los veía bien activos y que tenían base y fundamento y buena formación. Pues cuando yo estoy empezando a darle formación a esa paginita de apologética, se llamaba Apologética Primera de Pedro 3:15, que es el pasaje bíblico donde Pedro dice que den razón de la esperanza a todo el que se lo pida. Entonces yo empecé a tratar de formar la paginita, pero pues la inexperiencia y los cantazos, pues no iba echando para adelante, pero cuando empiezo a conocer a estos hermanos que están laborando, yo le pedí si me querían dar la mano, pero resulta ser que estos hermanos, por cosas de Dios, eran hermanos que ya llevaban tiempo evangelizando a través de las redes también y tenían sus propias páginas y me empezaron a compartir la manera en que ellos vieron cómo sus páginas echaron hacia adelante y tanto ellos como yo nos topamos con otros hermanos que hicimos lo que se conoce como una red de páginas hermanas. Y es ahí, pues, como di, ¿verdad? En el caso contigo, y ahí nos conocimos. Ahí que pues, nos ayudabas con los conciertos, y acá íbamos interactuando. Eso fue hace como 8 años más o menos que empezamos. Sí, entonces interactuábamos una página con otra y de alguna manera el Señor pues fue permitiendo que pudiera ir desarrollando contenido para su honor, honra y gloria y para ayudar a otros hermanos pues a aclarar las dudas en su fe y aquel que no profese nuestra fe pues por lo menos conozca qué verdaderamente es lo que expresa la iglesia sobre determinados temas. Y entonces ese es el fin primordial de la página, ayudar al católico a conocer su fe y al que no lo saque por lo menos tenga el lado de la moneda nuestra para que por lo menos si honestamente desea estudiarlo, pues lo estudie. Que no sea como que un combate de dimes y diretes, que eso no es el propósito. Las guerras, ya esa época de mi vida. Ahora el verdadero combate es el espiritual, el que tenemos que pelear. Así es. Por acá, mire, nos está diciendo Noemí López, nos dice: fui criada en una iglesia protestante llamada Profecía Universal
y hoy soy cristiana católica. Qué gran bendición, Noemí, la mejor decisión de tu vida. Gracias por volver a casa. Noemí, inclusive, si te gustaría dar tu testimonio, me puedes escribir a mi WhatsApp o mi correo electrónico que está acá mismo en YouTube, ¿ok? En la parte de la información, ahí vas a conseguir mis grupos de WhatsApp, de Telegram, mi número de teléfono, si te gustaría pues contar tu testimonio. También aprovecho a las personas que están conectadas y a los que luego van a ver esto en diferido, que pueden hacer sus donaciones, ¿ok? En la parte de los comentarios hay un signo como de dólar, allí pueden hacer una donación que pues nosotros los creadores de contenido los recibimos con mucho cariño y con mucho amor, porque pues de esa forma es que nos equipamos, compramos cositas para pues nuestro canal de YouTube, para grabar canciones, en el caso también mío, como músico católico, y pues los que no puedan, no importa, no se preocupen porque este es contenido completamente gratis. Lo más importante es su oración, ¿okay? Que oren muchísimo por todos nosotros y por todos los servidores. Te quería preguntar, Adrián, porque hay personas que dicen, o sea, yo no entiendo cuando hay gente que se sale de la iglesia católica y dice, pero yo no, en la iglesia nunca me hablaron de Biblia, en la iglesia nunca no sé qué, en la iglesia nunca no sé cuánto. Pero yo siempre veo que los sacerdotes al final, lo que pasa es que hay gente que hay veces que ni siquiera se queda la bendición, o sea, se van pero volando de la iglesia. ¿Ok? Ni siquiera se quedan a veces a meditar un poquito lo que dijo el sacerdote en la homilía. Pero bueno, en fin, yo siempre veo que los sacerdotes invitan a retiros, invitan a cursos, invitan a formación, pero yo creo que un porcentaje muy pequeño toman esos cursos y esos aprendizajes. Pero ahora tenemos también la gran bendición de tener evangelizadores digitales, ¿ok? Que te puedes meter y puedes escoger. O sea, hoy en día puedes escoger el que te guste, el que hable más bonito, el que hable más fuerte, el que hable más bajito. Hay veces que la gente me dice, Miguel, te voy a dejar de seguir porque tú hablas muy duro. Yo, bueno, Dios mío, oren mucho por mí, pero bueno, hay muchas más personas que probablemente van a hablar más bajito que yo y quizás puedas entender mejor el mensaje. Pero, ¿qué tú le dirías a esa persona que dice, pero es que yo no tengo tiempo? O sea, yo no tengo tiempo de formarme. ¿Qué tú le dirías a esa persona? El tiempo lo tenemos, lo que pasa es que no queremos utilizarlo de manera correcta o de manera sabia. Todos tenemos 24 horas cada día. El detalle está cómo invirtamos ese tiempo. Y pongo mi ejemplo, como le decía bien al hermano ahorita, ¿cuántas cosas no hacía yo? ¿En cuántas cosas no estaba envuelto yo? Y eso fue lo que a mí me motivó, y vuelvo y repito, si yo invertía tanto tiempo en cosas que no edificaban en lo más mínimo para mi salvación, para la vida eterna, para el bien de mi alma, entonces ¿por qué no invertir ese tiempo en cosas que verdaderamente son para el reino de los cielos? No es tan difícil. El detalle está que hace falta fuerza de voluntad. Eso es lo que hace falta, fuerza de voluntad. Porque la iglesia siempre está constantemente buscando que nosotros nos formemos. El problema es que a veces nosotros pensamos que por el hecho de que la iglesia es madre, también es niñera. Y ojo, la iglesia no puede estar detrás de uno todo el tiempo para decirte lo que tú tienes que hacer. La iglesia te explica lo que tienes que hacer, pero está de ti, de mí si lo decidimos hacer. Entonces no vengamos a echarle la culpa ni a la iglesia, ni a Dios. Ni a los sacerdotes, o sea, porque es uno, obviamente, o sea, uno tiene que tener esa sed de buscar de Dios, y como digo, hoy en día, pues con todos estos canales y grupos y WhatsApp y Telegram y todo, que pues pueden ayudar a nuestra formación, que por cierto, pues ahorita al final nos das todas tus redes, de igual forma vamos a compartir aquí los links para que también se unan a tu canal de Telegram y pues a todas tus redes para que las personas estén en constante formación. Por aquí, de hecho, dice David Crespo Blanco, dice que, por cierto, oramos mucho por David, gracias que siempre está conectado también. David es un muchacho que anda en procesos de discernimiento para irse al seminario porque quiere ser sacerdote. Así que todas las personas que estén conectadas acá, por favor, vamos a escribir acá en los comentarios, bendiciones, David, fuerza y ánimo en tu camino al sacerdocio. Así que escriban bendiciones, David, en tu camino al sacerdocio. Nos dice Carlos Acutis, dijo, no me importa morir tan joven porque no perdí ni un minuto de mi vida en cosas que desagradan a Dios. ¿Okay? Qué cosa tan bonita acá nos acaba de compartir nuestro hermano David. ¿Okay?
Te quería preguntar, porque hace poco yo estaba conectado acá con unos hermanos, con el hermano Armando de Heraldo del Evangelio, y estuvimos ahí conversando con él, y una persona escribió en los comentarios y dijo, yo siempre veo y hago el rosario con el grupo de los Heraldos, gracias al grupo de los Heraldos y gracias a este canal, yo pues regresé a la iglesia católica porque antes estaba en una iglesia protestante, ¿no? Pero yo me imaginaba que estaba hablando era de los Heraldos, o sea, porque pues es un canal de sacerdotes, de religiosos y todo esto. Pero pues la chica dice que pues gracias a ese canal, pero gracias también a mi canal. Y eso me llenó a mí de una emoción tan grande porque yo dije, wow, o sea, lo que estoy haciendo, Dios mío, vale la pena. O sea, así sea una persona, una almita que se salva, una persona que regrese a la iglesia, ya los 2.400 videos que he hecho han valido la pena. Y el poco de horas aquí sentados y todo eso, que hay veces que la gente cree que es muy fácil, ¿no? La gente cree que a veces que esto es fácil y tenemos horas y horas y horas acá editando, haciendo cosas, ¿no? Entonces yo te quería hacer una pregunta. En tu trabajo de evangelización, porque tienes grupo de WhatsApp, colaboras en una página católica, tienes tu propia página católica, tienes tu canal de YouTube, de TikTok, o sea, estás bastante ahí en la candela evangelizando. ¿Has tenido la bendición de que algún protestante, gracias a tus videos o gracias a tus prédicas, se hayan convertido a la fe católica y a la verdadera iglesia de Cristo? Y si nos quisieras compartir algún testimonio. Bueno, te puedo comentar que hubo una vez en una de las páginas con las cuales estaba colaborando que como yo estaba en ese tiempo a cargo de responder los mensajes de la página, veo que entra este mensaje y tuve una inquietud y me explico, porque muchas veces, a veces entraban a la sección de mensajes con ataques muchas personas y a veces cuando los otros administradores, pues la página tú y yo coincidíamos en ese tiempo y me recuerdo que cuando yo veía que alguien decía que era protestante, yo decía, vale, aquí se armó otro día, porque cualquiera entra a decirle para adelante y para atrás. Pero resulta ser que cuando yo abro este mensaje, el saludo de la persona dijo, saludos, yo soy pastor protestante de la denominación pentecostal por 23 años y me gustaría compartir con ustedes un detalle importante. Y yo dije, ya vienen acá a la clase. Arrepiéntete, hijo del diablo, que te va a llevar el demonio en carne viva. Idólatra. Ya yo estaba preparado mentalmente para que me cogieran y me despellejaran. Y yo, bueno, respiré profundo y seguí leyendo. Pero que en los últimos años llevo leyendo y me he percatado que por lo que estoy viendo la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero es que no encuentro la manera en poder comenzar ese camino, o sea, y yo por poco me muero. Wow, claro. Y menos mal que leíste el mensaje. Sí, porque a veces nosotros cuando veíamos los insultos bloqueados y vámonos, ¿qué tal? Claro, aquí no perdemos tiempo. Claro. Y de momento yo cogí y le dije, te voy a escribir aparte, ¿sabes? Desde mi perfil, y bajé el comentario de la página porque yo es capaz que alguien me empezara a leer y rápido lo bloqueara o pasara, porque ya llegaba un punto que estábamos a la defensiva. Claro, y entonces, claro. en contacto con el hermano aparte y comenzamos a dialogar, estuvimos meses aclarándole inquietudes, aclarándole dudas, compartiéndole material, libros en formato digital, videos de diferentes hermanos que hacen muy buen trabajo a través de las redes, un trabajo fenomenal, ¿sabes? De todos los hermanos que nos consta que son excelentísimos, y artículos escritos tanto en la página que nosotros coincidimos como en la página personal mía, como de las otras páginas que colaboro. Y entonces cuando pasaron los meses, pues, me dijo que logró dar con una parroquia cerca de la tribu donde él vive, y entonces comenzó oficialmente su proceso para estar dentro de la iglesia. Y resulta ser que para la gloria de Dios, cuando hubo una despedida de año, ese mismo día él puso en Facebook que comenzaba el año haciendo oficial su anuncio de que entraba a la iglesia católica. ¡Wow! O sea, ¡qué bendición!
Y ese hermano, pues, su nombre es Rolando Ovaldía, de Panamá. Le tengo un aprecio enorme. Él... Que por cierto, consígueme su contacto para hacerle la entrevista aquí también, imagínate. Pastor 23, pastor 23 años y que hoy en día sea católico, qué gran bendición. Claro que sí, que nos gustaría. Es que escriban en los comentarios si quieren tener al pastor acá y a nuestro hermano Adrián nos hace acá el contacto. Sí, no, él de verdad que el Señor le ha dotado de un conocimiento y Dios lo utilizó de tal manera que la primera misión que hizo fue rescatar a su hermano que era pastor bautista. Wow. Esa fue la primera misión. Y bueno, pues no sigo añadiendo porque entonces... Dos pastores. No, no, pero así la gente va a tener como más ganas de conocer ese testimonio. Sí, ¿no? Y él salió hasta en la televisión nacional de Panamá en un programa que dirigen unos buenos amigos míos que son Rogel Cárdenas y Luis Rosa, de verdad que son, espérate, Luis, mi hermano Luis y hermano Rogel, para no fallar con los apellidos. Sí, de verdad que son unas personas que le ayudaron mucho también a él a seguir formándose, dado que son del mismo país, en la Academia de Formación Católica que tienen en Panamá. Y te digo que Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres, como dice el salmista. Qué bonito. Por acá nos dice Marielis Hernández, dice, tengo que mencionar que Adrián ha hecho una gran labor como catequista de adultos. Wow, pero es que Adrián está en todos lados, imagínate, catequista de adultos, está en las páginas, está en los WhatsApp, como dices tú, o sea, tantas cosas que hiciste antes que no le agradaban a Dios, que ahora pues hay que hacer de todo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de hacerlo a través de las distintas redes sociales. Te quiero preguntar, Adrián, este es un tema de apologética y que tiene que ver con, pues, ¿cómo se llama? Este otro ministerio que ejerces dentro de la Iglesia Católica, que creo que es el más importante y el más privilegiado, que es el ser ministro de la Eucaristía. Y te quiero hacer esta pregunta porque incluso hoy recibí un mensaje, o lo recibo a diario, pero hoy leí un comentario en uno de mis videos y quiero que pues si nos puedes hacer una catequesis sobre eso, porque es que yo estuve entrevistando a un sacerdote español súper preparado, ¿ok? Que nos mostró lo que enseña la Iglesia Católica desde el catecismo, dentro de las normas de la Iglesia Católica, por ejemplo, el tema de la comunión en la mano. O sea, él nos estuvo explicando todo eso de que estaba permitido dentro de la Iglesia Católica. Incluso nos cuenta que desde la Iglesia primitiva, la comunión inclusive al inicio se daba en la mano y no en la boca. Yo sé que este tema, a veces la gente se va a salir del en vivo porque pues hay a veces que no quieren escuchar cosas contrarias a lo que ellos creen que es real, ¿no? Incluso este mismo sacerdote nos cuenta que también en la iglesia primitiva, y creo que en la Biblia dice que lo nombran, que existían los ministros de la Eucaristía. ¿Por qué tú crees? Y me imagino que obviamente es por desconocimiento, porque incluso el mismo sacerdote este domingo tuvo que hacer la aclaratoria porque dice, hay gente que veo que se cambia de fila porque no quieren recibir la comunión de parte de un ministro, sino como el sacerdote. Si están haciendo eso, entonces no saben qué es lo que están recibiendo, ¿ok? Entonces quiero que nos haga una pequeña catequesis, ya que eres ministro de la Eucaristía y tuviste que estudiar y prepararte para eso, ¿ok? Sí, obviamente la Iglesia Católica permite ministro de la Eucaristía, ¿y por qué hay gente que cree que eso es un sacrilegio? Pues lo primero que voy a compartir es, para provecho de los que nos están viendo, que el ministro de la Eucaristía no es otro que el sacerdote, porque el sacerdote es el que consagra el pan y el vino y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro. Nosotros los seglares, según el Código de Derecho Canónico, pueden buscar el 230 y el 231 para que ustedes mismos hagan su asignación. No quiero que parezca que es que aquí, por ejemplo, lo que salimos estilo Terminator y aparecimos y ya no, pueden buscar lo que establece. Pero nosotros somos los seglares ministros extraordinarios para distribuir la Sagrada Comunión.
Entonces ahí viene el término extraordinario. El ministro ordinario, el sacerdote, tiene el diácono que le ayuda con la liturgia de la palabra cuando falta un sacerdote. Pero los seglares, o sea, los laicos, somos ministros extraordinarios para la distribución de la Sagrada Comunión. Y ese término extraordinario es donde, ¿verdad?, podemos ver que el mismo derecho canónico explícitamente habla sobre lo que son los ministros y lo que vamos a hacer. Dice que cuando, en el caso de cuando falta un sacerdote o hay pocos sacerdotes, pues se instalan a los ministros extraordinarios para que puedan ayudar con la distribución de la Sagrada Comunión. Hay que tener en cuenta un detalle bien importante también, hermano Miguel, y a todos aquellos que nos están escuchando. A veces lo extraordinario también se convierte en ordinario. Y es por eso que muchas veces los ministros extraordinarios de la comunión recibimos muchas críticas. Porque como se da el caso de la necesidad real donde se nos instalan y donde nos mandan a llevar la comunión a lugares donde los sacerdotes no pueden estar. Esa hay parroquia, por ejemplo, en mi pueblo, es un pueblo de más de 40,000 personas que consta con 4 sacerdotes. Dime tú. Imagínate, muy poco. 4 sacerdotes para 40,000 personas. Pues entonces urge la necesidad de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para que vayamos a esos lugares donde no pueden estar los sacerdotes, porque que yo sepa, ningún sacerdote de mi parroquia se ha bilocado hasta ahora. Claro. Entonces, ahí es donde entra nuestra labor ministerial. No es una labor sacrílega, es una labor donde ya que el feligrés no puede ir a Cristo, Cristo va donde él. Claro, los enfermos, los ancianos. Es una gracia hermosa que nos regala el Señor de poder llevar a Cristo sin ser merecedores. Es algo inmerecido, pero el Señor se vale de los más miserables. ¿Para qué? Para que sirvamos. Y así sea ayuda idónea a nuestros pastores, que son los sacerdotes. Entonces ahí entra el propósito. El detalle es que como muchas veces se da el caso que lo extraordinario lo convierte en ordinario, y hay parroquias que pues instalan ministros a diestra y siniestra, cuando tú miras, ¿verdad?, no hay una necesidad, o a veces a los ministros le dan a hacer cosas que les corresponde, por ejemplo, un diácono, pues lamentablemente por esas fallas litúrgicas, pues pagan juntos pecadores, ¿verdad? Se dice una como se dice la otra. Entonces es importante que tengamos claro ese detalle. No, que las manos de ustedes son indignas. Mira, sabemos que las únicas manos consagradas son las de un sacerdote, pero volvemos a lo mismo. Muchas veces lo escucho decir de boca de los mismos hermanos sacerdotes, ¿verdad? No es porque sale esto de mi boca, sino porque ellos mismos lo dicen. Ellos dicen, es que nuestras manos tampoco son dignas de tocar al Señor. Claro. ¿Quién es digno de tener a Dios en sus manos? Nadie. Entonces, no es justificación, es aclaración para beneficio de todos los hermanos, porque esto es una labor hermosísima, que Dios se vale de nosotros para poder seguir expandiendo esas bendiciones y esas gracias que Dios quiere dar. Y siguiendo este aspecto de lo de la catequesis, como bien decía la hermana Marieli, el Señor que me concede a mí esta oportunidad por primera vez de yo estar a cargo de la catequesis de adultos, que fue para darle la mano a ella y a su esposo, que yo le digo que ese es mi hermano Zebedeo, un abrazo a ellos. Ahí es donde nosotros dejamos todo para que los hermanos conozcan lo que verdaderamente enseña la iglesia. Y aquí, como tú dices, pues estamos aplicando esa misma catequesis, que no son inventos, ni son como muchas veces dicen personas, no, que esos son masones infiltrados, que esos son cosas del diablo, que el Señor los reprenda, que si lo que quieren es destruir lo sagrado. Sabemos que siempre van a haber personas que van a hacer errores litúrgicos, van a hacer cosas asquerosas. Eso es una realidad que se da y no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar que si hay un ministerio debidamente instituido por la iglesia, pues nosotros no podemos creernos más papas que el Papa para venir a criticarlo. Exactamente. Claro, sí es que, pero es que si la iglesia lo dice, la iglesia lo permite, porque así debe ser, porque es que no lo está diciendo cualquiera, está instituido en el magisterio de la iglesia. O sea, como decía el sacerdote, hay 3 formas de comulgar. Decía, por ejemplo, en el tema de comulgar, está de pie en la boca, de pie en la mano y de rodilla en la boca. O sea, está instituido, ¿ok? Inclusive él decía, mira, yo prefiero
que sea de rodilla en la boca. Decía él, yo prefiero, pero si alguien me viene a pedir la comunión en la mano, yo no se la puedo negar porque eso está permitido. O sea, por ejemplo, acá nos dice David Crespo Blanco, nos dice, San Tarcisio era ministro extraordinario de la comunión y es santo. O sea, yo desconocía eso. Entonces, imagínense. Entonces, yo de verdad invito profundamente, y ahorita, ¿cómo se llama? Adrián nos va a dar sus redes, porque necesitamos formarnos. No es porque hay veces lo que, por ejemplo, cuando yo hice este mensaje del sacerdote hablando sobre la comunión en la mano, decía, no, pero es que tienes que ver los videos del sacerdote fulano o del sacerdote mengano. Y yo le decía, mira, yo amo profundamente a nuestro sacerdote, oramos por nuestro sacerdote, pero es que yo no puedo hacer lo que me diga uno o el otro sacerdote, yo tengo que irme hacia lo que me dice la iglesia. ¿Me entiende? Lo que dice el magisterio de la iglesia. Entonces, yo no puedo estar haciéndole caso a lo que me diga uno o el otro. Yo digo lo que voy a la fuente. Ah, ¿se puede? Ah, ok, está permitido. Ok, entonces eso es lo que nosotros instamos a todas las personas que están viendo este video y que yo sé que se van a escribir lo mismo y que lo que dices tú, que masones, que infiltrados, no sé qué. Por acá nos dice Javier Mote, dice, a eso digo amén, respeto y la necesidad del ministro extraordinario y las 3 formas de recibir el cuerpo. Dice, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con las partículas? De hecho, el sacerdote mismo en este video, él lo explicó también. Él explicó ese tema de las partículas y todo eso. Yo no sé si tú tienes algún tema para hablar sobre eso, porque el sacerdote lo explicó y pueden ver ese video, pero si tú quieres puedes explicarlo también. Claramente, en cada partícula está el Señor, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso, al igual que Él, si es por mí, yo prefiero comulgar de rodillas y en la boca. O si no quiere que me arrodille, pues de pies y en la boca. Pero yo siempre le digo a los hermanos que si usted va a comulgar en la mano, tiene que ser, ¿verdad?, respetuoso al Señor. Es a Dios mismo el que está recibiendo. Entonces, es importante tener en cuenta todas las partículas, porque dice hermano, porque muchas veces, ¿qué vemos cuando alguien comulga en la mano? Que es que sea, no es que todo el mundo lo hace, ¿ok? Aclaro. Pero vemos personas que cuando comulgan, o con la jopa, o en estos tiempos que vivíamos, alcohol, como si tuviese cogido algo que te infectara. Entonces, ojo, es a Dios mismo que estamos recibiendo en la Eucaristía. Claro, pero tú sabes que este sacerdote pues, me dio esa catequesis esa vez y contaba cosas que le enseñan a los sacerdotes, o sea, que uno pues probablemente desconoce, ¿no? Porque es que a veces vemos cosas muy amarillistas en las redes, que como digo, eso la iglesia católica no te va a mostrar un piso lleno de sangre y unas pisadas. Eso no te lo va a mostrar la iglesia católica. Eso fue alguien que pues se le ocurrió y que pensó que eso podía ser y así lo hizo, ¿ok? Que las partículas en el piso y la sangre y todo esto, ¿ok? La iglesia lo permite. Pero, por ejemplo, este sacerdote, pues, él me dio una catequesis esa vez y me dice, mira, Miguel, ¿qué sucede si, por ejemplo, por cualquier razón, una hostia consagrada, pues, queda por allí quizás en una custodia, quién sabe, y eso se descompone? O sea, me dice, a nosotros nos enseñan que cuando sucede eso, ya allí, o sea, porque es Dios mismo, o sea, Dios puede estar y no puede estar. O sea, ya ahí no está Jesús. O sea, ¿me entiende? Entonces, porque él ponía el ejemplo y él decía, o sea, por ejemplo, en el momento, de igual forma que tú das la hostia en la boca, allí hay micropartículas que tú no ves. Y pues sí, tienes la patena. Y cuando llevas la patena, el aire no se puede llevar de igual forma esas partículas. Entonces él decía que hay veces que muchas veces caemos como en tantas cosas que pues nos desvían realmente de entrar en una comunión verdadera y respetuosa con Dios, que como dices tú, si vas a ir a comulgar en la mano y te llevas la mano toda sucia, o sea, estás haciendo irrespetuoso con el Señor, ¿ok? Pero pues eso es un tema que es bastante, porque por las redes a veces se ven tantas cosas que pues sí, unas personas dicen una, otras dicen otra. Yo creo que para lo mejor que debemos hacer es lo que tú acabas de decir, ser respetuoso, hacerlo de una manera entregada, enamorada. Yo
también, Miguel Ángel Hidrogo, yo prefiero la comunión 1000% en la boca. Y por el tema, más que todo por el tema de que se pueden robar una hostia para hacerle profanaciones en alguna brujería y en algún culto satánico y todo eso. Entonces, yo, por ejemplo, también veía en pandemia, y eso me llenaba de intranquilidad, que a veces tenía que yo comulgar y cerrar los ojos para yo poder realmente entrar en comunión con Dios, porque yo me ponía ahí como el vigilante de la Eucaristía, o sea, para que no profanaran, para que no se cayera al piso, para que no se la robaran, porque pues había gente que lo hacía realmente mal. Entonces hay que tener muy pendiente de eso. Y otra cosa que yo siempre hablo con los hermanos cuando explota el famoso debate, que si en la mano, que si en la boca, yo siempre le digo algo a los hermanos: más allá de la postura corporal, asegúrate de estar en gracia santificante. Claro. Más allá que si en la boca, que si en la mano, que tu alma esté en gracia santificante. Claro, porque un sacerdote me dijo lo mismo, en una catequesis también, porque había gente en pandemia que no quería en la mano, sino en la boca, en la boca, en la boca, y había sacerdotes que eran bravos y decían no, y la gente se molestaba. O sea, pues esperemos que ya no vivamos más esta situación, porque fue una situación bastante complicada el tema de la pandemia y la comunión. Pero él decía, mira, el tema de las manos indignas, de tocar al Señor y todo eso, dice, si tiene la lengua, si tiene la mano indigna, también tiene la lengua indigna, o sea, todo está sucio. Entonces, o sea, lo que tú acabas de decir es la clara realidad. Hay que estar en gracia, o sea, eso es lo más importante que tú vas a hacer. Por aquí alguien pregunta y dice... Una pregunta, yo vi que una muchacha cuando fue a comulgar agarró la hostia y la partió en dos y se la comió. Yo sentí muy feo cuando la partió. Sí, esas son cosas que por supuesto no se deben hacer. No se deben hacer. Yo, como digo, yo muchas veces tuve que ir, porque en pandemia pues habían la gente de protocolo. Entonces estaban pues uno que con el alcohol y otros allí pues como que observando para que no se robaran la Eucaristía y la profanaran. Y yo más de una vez veía unos abusos litúrgicos, o sea, horribles con la Eucaristía, y yo iba a donde estas personas y yo les decía, por favor, o sea, estén más atentos, porque se llevaban la hostia y la consumían en el banco, o sea, tantas cosas, o sea, hay que estar pendiente. Al menos en nuestra parroquia, el párroco siempre ha sido bien, pero bien claro. La comunión se consume frente al ministro. Punto. Claro, es que tiene que hacerlo. Pero claro, o sea, por ejemplo, como en mi parroquia es tanta gente, y por ejemplo, ahí sí es necesario tener ministros extraordinarios porque eso es mucha gente. O sea, el sacerdote va a pasar 4 horas si fuera él solo, ¿no? Pero entonces la gente no estaba pendiente. Yo decía, Dios mío, se cumplan ahí, estén pendientes, estén viendo. O sea, porque se la sacaban en la boca y se la daban a un niño como si fuese una galleta. O sea, claro, gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que se para y abre la boca y comulga como por una tradición, pero no saben que están recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente eso sucede porque no hay buena formación. No nos formamos como católicos. Llevamos a los perros, o sea, como convertimos el templo como si fuese un cine. O sea, yo he tenido que ir a sacar gente con el perro y la gente se me molesta y me ve como con cara de que me quiere matar porque yo le dije que por favor saquen el perrito del templo. Yo tengo perro, yo amo los animales, pero esto no es un lugar para traer una mascota. Y así vamos a ver tantas cosas, pero si nosotros nos ocupamos por formarnos, este tipo de cosas no van a suceder, ¿ok? Entonces, si se quieren formar bien, aquí tenemos a un hermano que es apologista, que tiene sus canales, que tiene su Telegram, que tiene todo, donde él imparte todas estas formaciones, ¿ok? Entonces, no sé si tienes, para que nos comentes, Adrián, todos tus canales, dónde se pueden poner en contacto contigo. Claro que sí. Lo primero, como yo siempre digo, yo no me gusta atribuirme títulos, pero para aquel que quiera sacar provecho de esta labor que hacemos a través de las redes, si nos buscan a través
a través de esta plataforma que es YouTube, pueden buscar el canal Devoción y Formación. Devoción y Formación. Ese es el canal de YouTube a través del cual pues yo comparto la información. Si es a través de la red de Facebook, pues la página se llama Apologética Primera de Pedro 3.15, o sea, Apologética 1, Pedro 3,15, que es el pasaje bíblico. Así que en Facebook, Apologética Primera de Pedro 3.15, y si quieren seguir alguna de las páginas con las cuales colaboramos, pues pueden también buscar la página de RAC, que es Rincón de Apologética Católica, Católico Defiende tu Fe, Iglesia Católica Dulce Hogar, Soldados de Cristo, segunda de Timoteo 2.3, Miguel Ángel Hidrogo. Entonces también en el canal, en la red social Telegram, pues puede buscar así tal cual, Apologética, Primera de Pedro 3.15, y va a aparecer el mismo logo que utilizamos en la página de Facebook, tal cual. Apologética Primera de Pedro 3.15 va a aparecer tal cual el mismo logo que usamos en Facebook. En Instagram, el nombre es un poquito más raro, pero aunque está entre puntos y coma y cosas, dice lo mismo. A ver, Primera de Pedro 3.15, y aunque sea un poquito difícil escribirlo, por lo menos va a haber el mismo logo. Es que no me recuerdo. Mira lo que vamos a hacer, Adrián. Pásame más bien los links de las páginas de YouTube, todo eso, y yo lo comparto en la descripción de este video para que la gente pues que quiera seguirte en las distintas redes sociales, solamente lo que le den clic y ya entren allí. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Ok, muchísimas gracias, de verdad que Adrián, wow, o sea, tanto tiempo conversando, y pues habían tantas cosas que yo desconocía de tu testimonio que me han dejado profundamente impactado por un lado, y por otro lado emocionado de saber cómo Dios obra en las personas, cómo Dios va cambiando la vida y los corazones de las personas. Así que Dios te continúe bendiciendo en tu camino, en tu ministerio y en todas las cosas que hagas, porque pues siempre estás haciendo tantas cosas, así que realmente es una gran bendición que estés sirviendo en la iglesia, y espero que pues esto no sea como la última, sino sea la primera de muchas veces que nos podamos reunir y conversar, y como siempre, pues tú sabes que yo siempre estoy totalmente a la orden. Si quieres unas palabras de despedida o algo que quieras decirle a las personas o una bendición, pues puedes hacerlo. Pues antes que todo, agradecido con Dios por esta oportunidad, agradecido contigo, que llevábamos tiempo tratando de coordinarlo y Dios se plació que fuese hoy su momento perfecto. Agradecido con todas las personas que han estado interactuando a través de la transmisión, y como tú bien comentabas, exhortándoles que compartan este video con todas las personas que puedan, porque así es como podemos llegar a más personas. El Señor nos mandó a llevar esta palabra a todas las naciones, y como bien tú decías, Miguel, compartiendo es que evangelizamos también. Así que yo me encomiendo a las oraciones de todas las personas que nos están viendo y a mi familia, para que si el Señor nos ayude a perseverar en este caminar. Tú muy bien debes saber que cuando uno trata de caminar en este sendero del justo, no es fácil, todas las pruebas que uno atraviesa, pero sabemos que con Cristo se puede. Así que vamos a ver si, ya que el Señor me concedió escribir una canción para él, si Miguel la termina cantando algún día en el estudio. Aquí la hacemos con el favor de Dios. Hay que poner en oración todo eso, porque hay que seguir haciendo muchas cosas para el Señor, y estamos acá para servirle. Muchísimas gracias, Adrián, Dios te bendiga. Saludo a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, y pues acá estamos siempre a la orden. Que pasen un excelente día. Dios me los bendiga a todos. Gracias por el placer de estar aquí. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Como siempre les digo, y como acaba de decir pues nuestro hermano Adrián, compartir es evangelizar. No te olvides de compartir este video. No te quedes solamente con esta información, sino haz que llegue a más personas. De esa forma, pues nos estás ayudando en este camino de evangelización. Recuerden que somos una comunidad cristiana, que debemos llevar la palabra. No solamente nos quedemos acá con lo que aprendiste. Seguro estás pensando en algún hermano, algún familiar que pueda tener una historia muy parecida
a la de Adrián, y puede que pues al ver este video se acerque a Dios, se acerque a los pies del Señor y empiece a cambiar su vida. Yo les digo que pues tener invitados acá constantemente de lunes a viernes, créanme que no es una tarea fácil, ¿ok? El Señor siempre me pone allí en la tarea de estar todos los días escribiendo, buscando, porque no es sencillo tener todos los días acá personas contando su testimonio. Y de hecho, les pido también esa ayuda. Por ahí Noemí dijo que era protestante y hoy en día es católica. Pues mira, Noemí, si tú quieres que tu testimonio pues lo conozca más personas y de esa forma me ayudas a evangelizar, pues puedes escribirme y de esa forma pues hacemos el contacto para que cuentes tu testimonio. O si ustedes acá pues conocen a alguna persona o si ustedes mismos quieren contar su testimonio, pues me pueden escribir a mi grupo de Telegram, me pueden escribir a mi grupo de WhatsApp, me pueden escribir a mi Instagram. Acá mismo en YouTube, en mi canal, en este canal, hay una parte que dice información. En esa parte de información están todos mis contactos, mi correo electrónico, mi WhatsApp, mi Telegram, y allí tú me puedes escribir y de esa forma puedes contar tu testimonio. Mañana vamos a tener un testimonio, así que debes ponerlo en tu agenda de tu celular. Es sencillo. O pues mira, fácil, también lo anotas aquí en un papelito. Hay cosas que yo lo hago a la antigua, coloco en papelito para que no se me olvide. Recuerda que estamos acá de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Le puedes comentar también a tus amigos de la iglesia, a tus compañeros que es de trabajo o a los grupos de WhatsApp o en cualquier red social que tú manejes. Puedes decir, mira, hay un canal de un muchacho que hace en vivos, tiene testimonios que nos ayudan a aprender, nos ayudan a fortalecer nuestra fe, y todos los días se conecta a las 8:30 de la noche, hora Colombia, y le compartes acá pues mi link, ¿ok? Y de esa forma pueden entrar al video. Y mañana a las 8:30 vamos a tener un testimonio, pero realmente pues bastante emotivo, porque es una señora de Guatemala, una señora que pues de pequeña vivió situaciones complicadas y muy fuertes en su familia, ¿ok? Cuando digo muy fuertes, son muy fuertes, y vivió pues un camino bastante complicado hasta que pues en algún momento decide entregar su vida a Dios, comienza a buscar de Dios, y gracias a los videos del padre Luis Toro, hoy en día pues ella está no solamente pues en la iglesia católica, sino que también sale a predicar a escuelas, a colegios, a hablar lo que Dios ha hecho en su vida. Así que por favor, de verdad, estén atentos mañana, puntual, 8:30 hora Colombia, para que me acompañen en este hermoso testimonio. De igual forma, yo voy a pasarlo a través de los distintos grupos. Si no estás en mi lista de WhatsApp, ahí en la información está. Si no estás en el grupo de Telegram, inscríbete en el grupo de Telegram y de allí te van a llegar todos los videos y todos los links para que no se te olvide. Okay, entonces, por ejemplo, el en vivo de mañana, ya yo a la 1 de la tarde, ya yo tengo listo todo y ya tú estás pendiente y ya tú sabes. Entonces, tienes que estar allí en los canales de información. Por acá, Ede Ceja nos dice: gracias, Miguel Ángel, bendiciones para tu familia. Ya mero nace tu hijita Pía. Primero Dios, todo bien. Gracias a Dios. Te cuento, Ede, que pues al día de hoy, con el favor de Dios, porque está programada para el 19 de julio. Así que ténganme allí en sus oraciones, a mí, a mi esposita, a mi hijita Pía, okay, que como saben, pues le pusimos el nombre Pía por el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Nace el 19 de julio, así que ténganme allí a mi bebecita para que siga creciendo, formándose. Bueno, ya está completamente formada, gracias a Dios, sanita, pero para que esté allí ya bien fuerte y preparadita para que nazca el 19 de julio. Por acá Yolanda nos dice: Dios te bendiga, muchas gracias por esos testimonios. Mira, créeme, Yolanda, que lo hago con mucho amor, con mucho cariño, bastante esfuerzo, eso sí, bastante esfuerzo, pero pues estamos acá siempre de la mano de Dios para siempre estar buscando testimonios. Pues ya, gracias a Dios,
hay personas que me están escribiendo directamente. ¿Okay? Por acá Eric nos dice, lo vamos a ver desde Honduras y dicen, oraremos desde el Santísimo. Muchísimas gracias, Eric, por todas tus bendiciones. Oramos por Nicaragua también, por este país perseguido por la dictadura de Daniel Ortega, para que pues libere a todos los presos políticos, para que libere a Monseñor Rolando Álvarez, que de verdad está condenado injustamente. Oramos por mi país, Venezuela, que pues hoy en día se encuentra en un proceso pues político de elecciones, pero sabemos que hay una dictadura y queremos la libertad de Venezuela. Aquí mismo en Colombia, de hecho mañana pues hay como una marcha, esperemos que todo sea en santa paz, que pues los gobernantes tengan realmente la intención de hacer las cosas bien por este país, por México, por todos nuestros países que nos ven. Realmente pues les mando un gran abrazo y una gran bendición. Nos vemos el día de mañana, queridos hermanos. Como siempre los digo, se me cuidan, los quiero mucho. Chao, chao.